FM. Con 15.000 watts de potencia. La estación sin límites. Radio Universidad, la otra radio en su radio. El Centro de Tanatología de Chihuahua AC presenta Vida con Sentido. Especialistas en la materia lo acompañan en su duelo o pérdida de cualquier índole. Sea usted escuchado y orientado en Vida con Sentido. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como siempre es un gusto saludarles hoy 15 de abril del año 2014, agradeciéndoles el favor de su atención y el que en esta mañana en esta tarde ya nos estén sintonizando. Recuerden que estamos en su programa Vida con Sentido aquí en el 1310 de AM de Radio Universidad. Mi nombre es Carmen Lara, le doy la más bienvenida a este programa, recordándole que estamos aquí a sus órdenes porque este programa es para ustedes. Y como cada martes se encuentra aquí en cabina mi compañera Paola. Paola, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Carmen, ¿cómo estás? Bien, bien. Aquí yo muy desvelada después de ver la luna roja mentada. Yo también la vi. Que tanto la llevaron y la trajeron, estuvo muy, muy bueno el fenómeno. Trajeron, amiguita, no trajeron. ¿Te afectó? Me afectó la luna, sí. Y pues estuvo muy, muy bueno el fenómeno, pero ya me daban las 2 de la mañana, ya me quería dormir. Roja, hombre. Sí. Pero muy contentos de estar aquí, agradeciendo como siempre a Radio Universidad el favor que nos hace de usar sus instalaciones y de poder transmitir las enseñanzas de la tanatología. Y hoy tenemos un programa muy especial, así que quédense con nosotros. Así es, hoy vamos a tener una entrevista con una persona muy querida por nosotros y muy capacitada en estos temas. Y les recordamos que estamos en cabina en el 439-1842. Para que nos llamen, recibimos sus saludos, sus sugerencias, alguna duda o alguna pregunta que tengan sobre el tema que vamos a tratar o inclusive de los temas ya pasados. También recuerden que estamos en el Centro Tanatológico de Chihuahua, en calle Berna número 2202 de la Colonia Mirador. En el teléfono 415-1111 con un horario de atención de lunes a viernes de 9 a 1 y de 4 a 7. Ahí estamos para atenderle, estamos a sus órdenes. Así es, y también recuerden que tenemos nuestras redes sociales, ahí van a poder estar en contacto con nosotros. Tenemos Facebook, facebook.com/Vida con Sentido RU, ahí manden su solicitud y van a poder tener acceso no solo a los programas que vamos a tener más adelante, sino a los programas anteriores que ya están subidos todos en YouTube. Ahí denos el visto bueno, revísenlos, escúchenlos, critíquenos, compártanos. Háganos garras, que le hace, pero óiganlos. Sí, el chiste es que pues mucha gente lo conozca y mejorar, obviamente, ¿no? Entonces, pues hoy, Carmen, vamos a tener un programa muy especial, es denominado Sentido de Vida, y vamos a tener a Martel Azcue, una entrevista con ella. Martel Azcue es para nosotros, para Carmen y para mí, un ser muy especial. Gracias a Martel nos conocimos, Carmen. Así es. Sí, en su diplomado de logoterapia hace unos cuantos años. Poquitos, claro. Y pues les quiero decir un poquito sobre Martel. Ella tiene una maestría en psicoterapia individual y de pareja por el Instituto Mexicano de la Pareja, tiene una especialidad en logoterapia por el Instituto de Logoterapia, certificación como orientadora en desarrollo humano, Instituto Mexicano de Análisis Existencial y de Logoterapia, diplomado en intervención en crisis, diplomado en escuchar la voz de tu conciencia, diplomado en logoterapia y diplomado en tanatología. Ella es de verdad un ser muy, muy especial para nosotros y estamos pues muy agradecidas, sobre todo pues yo me siento muy agradecida con ella por todo lo que nos ha enseñado. Y hoy vamos a ver el tema de sentido de vida, como les decíamos, y vamos a iniciar un poquito con de dónde viene la logoterapia, qué es la logoterapia, y pues vamos a iniciar con nuestro programa. Continuamos en tu programa Vida con Sentido. Comunícate al 439-1842.
Pues bien, aquí continuamos con nuestro programa y queremos decirle que estamos muy contentas porque tenemos hoy una invitada muy especial, que ella es del Distrito Federal, muy orgullosamente, allá del DF, de Feña. Pues ni tanto. y bueno, tuvo el bien acompañarnos en esta mañana, y queremos saludarte, Martel, y darte la bienvenida. Al contrario, Carmen, gracias, Carmen, es un honor estar aquí, gracias, Paola. Estoy verdaderamente emocionado de que venía en el avión, bueno, verdaderamente hasta taquicardia tenía yo del gusto de estar con ustedes y sobre todo de hablar de un tema tan apasionante como el que vamos a tratar hoy. Así es, y por mi parte, Martel, pues también te doy la bienvenida. Quiero chismearles que Martel ha sido de mis maestras espirituales, ¿no? Ay, también. mi vida, eres una adorada. Y me ha dado mucho la logoterapia y la tanatología. Yo creo que nos han definido mucho en nuestra vida, ¿no? Entonces, pues, abiertamente agradecerte, no nada más, pues, todo lo que me has enseñado, sino tu disposición de siempre estar ahí, ¿no? Al contrario, Paula, gracias, y yo les dejo mi corazón a las dos. Bueno, gracias, al contrario. Entonces, pues, vamos a dar inicio a nuestro programa, Martel. Si quisieras platicar, Martel, pues como ya les comentamos al inicio del programa, nos va a hablar sobre el sentido de la vida, y pues para acercarnos a esta parte del sentido de la vida, pues tenemos que acercarnos primero a la logoterapia. Por lo tanto, quisiera preguntarle a Martel, un poquito de contexto, ¿no? Que nos digas más o menos qué es la logoterapia y cómo surge. Mira, el fundador de la logoterapia, voy a empezar por ahí, es el doctor Víctor Emil Frank. Él es un médico, psiquiatra, neurólogo y filósofo. Él es realmente quien funda la logoterapia. Es muy interesante que él desde niño, cuenta su biografía, más o menos entre 5 y 7 años, él se formuló la pregunta de qué sentido tenía la vida si existe la muerte. Entonces, es aquí donde él se hace el primer cuestionamiento acerca del sentido de la vida. Pero muy interesante porque a lo largo de los años la logoterapia afirma que la muerte no es quien nos quita el sentido a la vida, al contrario, la muerte es quien da sentido a la vida. ¿Y por qué? Porque el sabernos finitos, sí, es que vamos a morir y que no somos eternos. Entonces eso nos lleva a responder por nuestra vida. Y la palabra responsabilidad en la logoterapia es acción. Entonces tenemos que actuar, decidir y comprometernos con ese tiempo que es limitado, ¿no? Que es el tiempo limitado que tenemos, que se llama vida. Y es muy lindo porque el vocablo logos significa, lo que quiere decir en latín es verbo, acción, palabra. Y en griego es la razón íntima. Si juntamos las dos, es aún más bonita la definición porque es el significado o la razón que tiene mi vida. Ese es el logos. Gracias. Y algo que siempre me llama mucho la atención es que ahorita sé que no lo vas a comentar más adelante, es que la mayoría de la gente que visualiza a Víctor Frank cree que la logoterapia nació a partir del campo de concentración, pero él desde antes ya había formulado mucho de su trabajo, ¿no? Que eso es algo que la mayoría de la gente no conoce como tal, ¿no? Sino cree que pasa los campos de concentración y luego se va a desarrollar su teoría, ¿no? Su teoría. Entonces ahorita nos vas a hablar un poquito más de eso. Sí. Muy bien, Martel, pues siguiendo con la entrevista que se está poniendo muy interesante, ¿verdad? Qué interesante definición nos has dado, Martel. Martel. No te preocupes. Bueno, es que fíjate que tenemos una gran lista de invitados, entonces ya luego... Tú no te preocupes, tú dime cómo mejor te acomode, reina, no pasa nada. Seguimos. Bueno, Martel, entonces dinos, ¿podríamos decir que el sentido genera salud y que cura al mismo tiempo? Sí. Mira, Carmen, me encantaría compartirles una definición que a mí en lo específico me encanta, porque hay muchas definiciones acerca de lo que es la logoterapia. Pero esta es de un gran seguidor de Víctor Frank que se llama Joseph Fabry. Y él define a la logoterapia como salud y curación a través del sentido. Fíjate qué bonito, porque a mayor sentido de vida, mejor salud. Entonces, es una psicoterapia, porque sí, claro que es una psicoterapia, pero también es un método de prevención, de curación de enfermedades, y además es una filosofía de vida, porque lo que te ayuda es a mantener y a restablecer la salud integral. ¿Y por qué hablamos de integral?
porque la logoterapia no es reduccionista. ¿A qué me refiero? No es ni la enfermedad es solo cuerpo, ni la enfermedad es solamente mente o mente y cuerpo, sino cura a todo el ser humano, mente, cuerpo y espíritu, que eso es lo maravilloso. Así es muy interesante la parte esta que dices, yo soy fan de la prevención, ¿no? Si puedes prevenir el sufrimiento prevenible, ¿verdad? Porque claro, hay varios tipos de sufrimiento, ¿verdad? Pero si lo puedes prevenir, pues qué caso tiene andar sufriendo por la vida, ¿no? Entonces, es un aspecto de la logoterapia que es muy interesante, ¿no? Cómo te puedes desarrollar como ser humano para que no pases por sufrimientos evitables. Claro, ¿no? Por supuesto. ¿Nos puedes contar cómo surge esta psicoterapia y esta filosofía de vida, como nos acabas de mencionar? Ok. Víctor Frank, desde muy niño, como tú bien lo dijiste, ¿no? Él formula todo lo que son los conceptos básicos de la logoterapia. Desde joven, ¿no? En toda su trayectoria como médico, como psiquiatra y como neurólogo. Sobre todo cuando aún es mejor el fundamento, donde verdaderamente se amplía este fundamento, es con su tesis doctoral, que se llama La conciencia ignorada de Dios. ¿Sí? Perdón, la presencia ignorada de Dios, me equivoqué. ¿Y qué es la presencia ignorada de Dios? Es la conciencia. Realmente se dice que es una psicoterapia experimentada por el hombre mismo, porque él ya la tenía fundamentada, pero corrobora esta teoría a través de una de las peores experiencias que un ser humano puede vivir. Durante la Segunda Guerra Mundial, él es deportado a 3 campos de concentración, donde obviamente pierde todo. Pierde a sus seres queridos, a sus padres, a un hermano, también sus pertenencias, todo lo que tenía, aún su identidad, ¿no? Porque en vez de ser Víctor Frank, pues era el prisionero 119.104. Y aquí es donde se corrobora que él se observa y se percata que por qué había muchos prisioneros que bajo las peores vejaciones que un ser humano puede tener, como es el hambre, la sed, la enfermedad, el maltrato, las condiciones ínfimas de vida, de higiene, ¿no? Había quienes se mantenían a flote, ¿no? Vivos. Y eran aquellas personas que tenían un sentido de vida y que deciden no aventarse a la alambrada eléctrica suicidándose, quitándose la vida. Y así es como surge la logoterapia experimentada por el mismo creador, ¿no? Martel, entonces los prisioneros que tenían un sentido de vida fueron los que vivieron en ese campo. Exactamente, ¿sí? Así fue. Mira, Víctor Frank tiene algo precioso. Bueno, ¿qué te puedo decir? Que te voy a hablar de, mi mero querer, ¿verdad? Su fan número uno. Mi fan número uno. Bueno, tiene un competidor que es Jung, pero bueno, verdaderamente Frank lleva siempre la delantera, ¿no? Frank afirma que para tener una visión más positiva de la vida, todos los seres humanos debemos de estar convencidos que la vida tiene un sentido bajo cualquier circunstancia, por irremediable que parezca. Y que además, lo más bonito es que todos los seres humanos tenemos esa capacidad, no nada más para descubrirlo, sino también para realizar ese sentido de vida, ¿no? Nos sobreponemos a todo si le encontramos un sentido a nuestra vida. Así es. Entonces, como tú nos relatabas, aquellos prisioneros que no tenían algo a qué salir, por ejemplo, ¿no? Algo que alguna ilusión o algo que los esperara afuera, eran los que decidían suicidarse o terminar con su vida. Y aquellos que sí sabían que iban a salir a algo, para algo, esos eran los que tenían más posibilidades de sobrevivirlo, ¿no? Absolutamente. Entonces, tomando todo este relato que nos hace sobre Víctor Frank y cómo él va generando su teoría, ¿cómo podemos definir así concretamente el sentido de vida? ¿Qué es el sentido de vida? Ok. Mira, a mí me encanta, Carmen y Paola, explicar el sentido de vida con una analogía, ¿sí? Ya actualmente ya es raro que los teléfonos en las casas suenen, ¿no? Y ahora todo lo que suenan son los celulares, pero de todas maneras cuando alguien nos llama a un celular es porque alguien nos necesita o quiere preguntarnos algo, quiere hablar con nosotros. Vamos a suponer que ese teléfono o ese celular es la vida, y la vida te manda muchas preguntas, te llama, ¿no? ¿Cuáles pueden ser esas preguntas o esos cuestionamientos quizá, ¿no? Que nos hace la vida? Pueden ser la enfermedad, puede ser el cambiarse de ciudad, el perder a un hijo,
¿no? El quedarse sin trabajo, alguna pérdida, ¿no? Significativa, o la pérdida de un valor. ¿Cuál es la pérdida de un valor? Nosotros le damos el valor a las cosas y puede ser que yo traiga un reloj, ¿no? Pero para ustedes no signifique nada ese reloj, pero sin embargo ese reloj me lo regaló mi hijo con su primer sueldo y también esa es una pérdida, ¿no? Una pérdida significativa. Y ese teléfono suena y suena y suena y suena, ¿no? El cómo contesto ese teléfono depende única y exclusivamente de mí. ¿Cómo? Puedo contestar y decir número equivocado, que eso podría ser una terrible negación, ¿no? O simplemente ver que me habla fulanita de tal y colgar, ¿no? Porque pues a lo mejor esa es una enfermedad y cuelgo, niego, reprimo o bien hasta guardo y no quiero contestar. O, sin embargo, ante lo que la vida me está presentando, decido contestar, bien y de buenas, ¿no? Y puedo contestar, hola, buenas tardes, ¿qué se te ofrece? Soy Martel. Eso es lo que vendría a ser el sentido de vida. Es la respuesta única, individual, en completa libertad que nosotros le damos a lo que la vida nos demanda. Es ese significado y ese valor que tienen todas las circunstancias de la vida. Es algo muy lindo también que dice, es hacer lo mejor que se pueda de las circunstancias y las posibilidades de una situación. Más bien es una decisión, la mejor posible y la correcta. Entonces es el contestar ese teléfono. ¿Cómo contesta uno ese teléfono? ¿Cómo contesta? Como dicen, bien o de buenas, o verdaderamente contestas gritándole. Tienes esas dos opciones, ¿no? Así es. No, pues, ¿cómo hay que aprender, ¿no? De esto, hasta con eso, el ejemplo más simple que nos pones, ¿no? Y es muy importante para nosotros conocer esto, ¿no? Porque nuestra vida puede cambiar radicalmente, ¿no? Cuando tenemos, pues, estos conocimientos de como el sentido de vida, y que a veces vamos viviendo por radar. Inercia. Exacto, nada más. Por radar. Es cierto, constantemente la vida nos bombardea, Martel, cuestionamientos, preguntas que no entendemos ni que tampoco queremos contestar, ¿verdad? Entonces, además, nos parece, ¿verdad?, que el ser humano constantemente se pregunta el por qué le suceden las cosas. ¿Sí, Martel, o no? Bueno, verdaderamente acabas de tocar la columna vertebral de lo que es el sentido de la vida. Nietzsche, que es un filósofo existencialista, tiene una frase muy valiosa que dice que cuando el hombre tiene un porqué para vivir, encontrará casi siempre el cómo. Y entonces Frank lo cambia así, Carmen. Dice, cuando el hombre tiene un para qué vivir, siempre encontrará un cómo. Quizá nosotros, como comentábamos hace rato en esos prisioneros, que decía Paola, que se mantenían vivos, a lo mejor no lo conocían como con la palabra sentido, mas sin embargo era no un porqué, porque un porqué nunca va a tener respuestas, pero sí un para qué. ¿Cuántas veces nosotros que trabajamos con tanto sufrimiento y tanto dolor, oímos a las personas, a los pacientes, bien a nuestros hijos o a nuestras parejas decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? No se vale. Es un severo golpe del destino, ¿no? Hay un libro que así se llamaba, el libro de Harold Kushner, que decía, ¿por qué las cosas malas le suceden a la gente buena? Y el por qué nunca va a tener respuesta. Al contrario, el por qué nos dirige a una desesperanza y nos arroja una terrible falta de sentido. Sin embargo, si cambiamos la pregunta por qué, que no tiene respuesta, a un para qué, aunque el para qué va a tardar en llegar en algunas ocasiones, este para qué nos va a dirigir a aceptar el sufrimiento, no a quitarlo, pero sí a aceptarlo. Entonces te dejas de pelear con la circunstancia cuando ya aceptaste este sufrimiento y te genera esperanza y por supuesto que te dirige al sentido de vida, a buscar ese significado o ese valor de las cosas que te están sucediendo, porque lo que traen atrás es una gran etiqueta que se llama madurez, aprendizaje
y crecimiento, aunque sea a través del dolor, ¿eh? Así es, hay una analogía que me gusta mucho, que escuché alguna vez, que te decían, hay 2 maneras de lavar los platos. Una es a fuercitas y renegando, ay, mugres platos y otra vez, y cómo comen y cómo ensucian, estar renegando al estarlos tallando. O uno puede estar agradecidos porque tuvimos platos en que comer y tuvimos que comer, ¿no? Entonces, con esto quisiéramos cerrar la primera parte de tu entrevista, Martel. Afortunadamente, Radio Escuchas, tenemos 2 programas con Martel, ¿no? Entonces, ya les dimos esta pequeña probadita y a nosotros nos enlela, ¿no, Carmen? No, sí, de plano, es como para quedarnos aquí toda la tarde, Martel. No, pues yo feliz, ustedes dicen rana y yo salto corazón. Bueno, muy bien, conste, ¿eh? Conste. Entonces, hasta aquí llegamos con la primera parte, Carmen. Agradecemos a Martel hasta ahorita todo lo que nos ha expuesto, ¿no? Que la logoterapia es muy interesante y muy, muy infinita también, ¿no? Sí, que nos va a ayudar muchísimo, muchísimo. Es algo de vida muy hermoso. Y pues gracias, Martel, gracias por estar aquí, porque vienes de muy lejos y te tomaste el tiempo para estar aquí con nosotros. Al contrario, de verdad es un placer. Nada más quisiera invitar a sus radioescuchas a que de verdad decidan que contestar ese teléfono vale la pena. Okay. Así es. Y que se arriesguen a contestarlo, porque la vida está llena de sentido. Y gracias a ustedes por este privilegio. Gracias. Las quiero mucho. Gracias. Okay. Y gracias a ustedes por ser. Por el día de hoy cerramos transmisiones de su programa Vida con Sentido. El Centro de Tanatología de Chihuahua AC agradece su amable sintonía. Lo esperamos con mucho más en nuestra próxima emisión.